Entonces decía que nadie, absolutamente nadie puede administrar algo que desconoce. Entonces, si te están dando a administrar una base de datos relacional, si te están dando para explotar, para extraer datos, para hacer reportes de una base de datos relacional, lo mínimo que tú deberías saber es qué es la normalización, qué es una clave primaria, qué es una clave foránea, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, dentro de todas las cosas que veo mucha carencia en ese sentido. Por ejemplo, todavía no tenemos muy claro, que agradezco muchísimo a Carlos la charla que estuvo hoy con ustedes temprano en la tarde, al final de la tarde, donde explicaba las opciones, pero todavía veo gente que no tiene muy clara la diferencia entre una y otra. Ok, entonces, ese tipo de conocimientos, de tú saber, bueno, ya me dieron a administrar este sistema, eh, la base de datos está hecha, tiene 8 años funcionando, tiene 12 años funcionando, está mal normalizada, pero que ustedes tengan esa capacidad de entender dónde están las oportunidades de mejora, porque evidentemente a veces las empresas ceden ante las recomendaciones nuestras, y si nos piden que mejoremos, se crea un equipo, ¿verdad?, para mejorar los sistemas y tal, y ya ustedes entienden bien cómo debe estar compuesta una base de datos, entonces pueden aportar muchísimo ese sentido. Y ni hablar de cuando uno tiene la dicha, porque a mi entender eso es una suerte que muy pocos hemos tenido, que es cuando tú puedes participar en el crecimiento de un software desde que se concibe hasta que tú le pones la analítica, o sea, el análisis, toda la parte de desarrollo, el diseño, las pruebas, las pruebas, ¿verdad?, de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, si estás en esa oportunidad y no conoces ese fundamento, no sabes normalizar, no sabes cuándo una tabla está en tercera forma normal, no sabes cuáles son las reglas básicas para tú tener un buen diseño, desconoces términos como la desnormalización, que es muy, muy, muy desconocido hoy día, no tienes muy claro qué es una entidad y cómo la vas a modelar, entonces no vas a poder participar correctamente de esa oportunidad que se te está dando. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, mi, mi opinión siempre es, arranquen por ahí. Y todo el que ha trabajado conmigo, que es más jovencito que yo, naturalmente, yo no creo que haya gente mayor que yo que trabaje base de datos ya. Ya estoy en el top de la generación. Entonces, eso, los muchachos que empiezan a trabajar conmigo, sí o sí, tienen que ver esa parte. Porque para mí, un mal diseño, un sistema transaccional es un problema que se agranda con el tiempo, como una bola de nieve. No sé si hasta aquí alguien tiene una pregunta o un comentario. Pueden abrir el micrófono, me pueden hablar por el chat. No lo estoy leyendo, pero nadie. O se fueron todos. No tiene chat. ¿No? ¿Cómo? De nuevo. Ok, yo tengo que ver eso con Giancarlo. Estamos aquí. Ok, entonces, Sí, ese sería el primer paso. Estamos aquí conectados desde Perú. Perú, qué chulo. Para allá pienso ir algún día a comer ceviche, pero allá en Perú. Uy, cuando vengas a Lima, gustosamente. ¿Cómo es? Hola, buenas noches. Soy Freddy de Bolivia. Saludos Hola, a todos. hola, bienvenido. Gracias. Entonces, retomando un poquito, les repito, me pueden interrumpir cuando quieran. Es tedioso, a veces puede ser aburrido, muy aburrido, particularmente cuando somos muy autodidactas y tratamos de entendernos por nosotros mismos las cosas. Entender esos conceptos, pero sin duda es muy, muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, si yo me voy a ir al management studio. Disculpa, tu audio se escucha entrecortado. Mi voz. Hola. Se escucha. ¿Se escucha, perdón? Para mí se escucha bien. A mí se me escucha bien. Creo que es problema de ellos en el internet.
Se escucha bien. Entrecortado se escucha. Tienes que tratar de moverte donde tenga mejor recepción de internet, entonces. Por aquí se escucha bien también. Porque tengo... Yo también escucho bien. Y ese micrófono recorre bastante bien todos los sonidos alrededor. Sabe que yo suelo hablar. Entonces, les decía que, por ejemplo, en el caso de la normalización, yo veo mucho este tipo de situaciones. Yo voy a crear una tabla. Estábamos justo discutiendo eso hace unas horas dentro de un grupo. Y esa tabla le voy a poner el nombre de persona. Entonces, ahí, dentro de persona, voy a poner, en el caso que estábamos discutiendo, a los proveedores, voy a poner a los estudiantes, y voy a poner a los profesores, y voy a poner a los demás empleados. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, de entrada no puede parecer correcto, porque es muy probable que cuando el sistema inicie, el profesor, el maestro, dije lo mismo, ¿verdad? Profesor y maestro, el profesor, el estudiante, el proveedor, tengan los mismos atributos, pero ¿qué pasa en un futuro? Si cuando el sistema cambie, cuando la empresa evolucione, ¿qué va a ocurrir? Entonces, esa es una muy mala práctica. Otra mala práctica que tiene que ver con una mala normalización es el tema de la duplicidad de datos. ¿Okay? Otra mala práctica que encontramos, y aquí por favor que alguien me corrija si no le ha pasado, cuando tenemos una falla en el diseño, es que utilizamos una columna para otros fines. Entonces, cuando tenemos una base de datos mal diseñada, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que tiene clientes, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí. Tiene clientes. Ese cliente tiene direcciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en el sistema de nosotros creamos la tabla cliente, ID, el nombre, y ponemos dirección 1 y dirección 2. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que por un tema regulatorio, nuestra tabla tiene una columna que se llama observaciones, que por un tema regulatorio en nuestro país nos dicen que se debe guardar mínimo las 3 últimas direcciones que una persona ha tenido en caso de que haya sido así. ¿Qué pasa con mi sistema? Que ya yo no voy a tener dónde poner esa tercera dirección que me están pidiendo ya desde el Estado. No puedo agregarla. ¿Por qué? Porque tengo un problema de diseño. Entonces, si no tenemos ese nivel de conceptualizado, todos los conceptos claros, caemos en ese tipo de error. ¿Okay? Ahí se entiende bastante claro qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? Tener una tabla aparte para las direcciones. ¿Okay? Que me permita crecer hacia abajo de manera indefinida. Bien, entonces, ahí tenemos el problema, les decía que terminamos utilizando una columna por otra, no le damos el uso que se tiene. Otro problema muy serio que yo he encontrado de normalización es que guardamos filas como si fueran columnas. Tenemos algo como esto, que dice texto, ¿verdad? Como columna, y aquí dice valor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tener n cantidad de columnas, una que se llame precio, lo voy a poner en mayúscula para diferenciar. Entonces aquí en valor va a ser 75.80, perfecto. Pero en esa misma tabla, otra columna que se llama texto, ¿verdad? Le voy a poner como nombre correo electrónico. Y aquí como valor le voy a poner ¿entienden? Entonces ahí estamos teniendo valores numéricos
y valores alfanuméricos para dentro de una misma columna. ¿Qué pasa? Que cuando queremos empezar a sacar valores de esas tablas que se diseñan así, empezamos a tener que hacer pivot y un pivot, que es un problema muy feo de rendimiento cuando tenemos un volumen de datos muy grande. ¿Okay? Entonces, a veces queremos, de cara al diseño del software, hacer cosas como estas, porque en el momento nos sale mucho más fácil, pero cuando el sistema crece, ahí empezamos a tener los problemas de rendimiento. Muchísima inversión en hardware, porque la base de datos está lenta, porque se genera muchísimo bloqueo, porque se cae el sistema cada rato. Entonces, todo eso hay que irlo corrigiendo. No sé si hasta ese punto tiene una pregunta. Eso fue solamente hablando de la normalización y de un buen concepto de diseño de base de datos. Ok. Entonces, voy a pasar al siguiente punto si no tienen alguna pregunta. Si alguien me desea interrumpir con una pregunta para yo descansar la voz, muchísimo mejor. Yo tengo una pregunta, Elena. Adelante. ¿Hay un tipo de esquema o va a depender del modelo de negocio para uno decidir hasta qué nivel de normalización debe llegar la base de datos? Regularmente nosotros tratamos de llegar a una tercera forma normal. Y hay un concepto, como dije ahorita, que se llama desnormalización, que es cuando tú tienes valores que no van a crecer más. Por ejemplo, el género de una persona, femenino y masculino, eso no va a crecer más. Estoy hablando de género, no de preferencia sexual, porque siempre alguien mezcla ahí el tema. Entonces, tú tienes masculino y femenino. Y vamos a decir que tiene un tercero que se llama indefinido para los que nacen con doble sexo. Entonces, como tú sabes que eso no va a crecer más, aunque la ley de normalización para la tercera forma normal te dice que tienes que normalizarlo, ahí tú dices no vale la pena, porque cuando esa tabla crezca, qué sé yo, millones de registros, entonces va a ser un join con una tabla que siempre va a tener dos registros. Entonces, en ese caso, tú tienes otros mecanismos como crear un constraint, donde en la columna género tú nada más permitas 3 letras, por así decirlo, FM y una I. ¿Me entiendes? Excelente. ¿Alguna otra pregunta? No. Pregunta como tal, no. Chévere. ¿Algún comentario? Yo, Víctor, desde Perú, quiero hacer una consulta. Víctor. Mira, el día de hoy se va a ver lo que es normalización. Dime, ¿qué días más se van a...? Porque estoy un poco que no sé cómo se van a seguir viendo los temas. ¿Qué día más vamos a estar reuniéndonos? Y No, veo que está... el tema, excúsame que te interrumpa, el tema de la normalización, difícilmente yo lo vuelvo a tocar así como que en una charla, y te voy a explicar por qué. En mi canal de YouTube, el primer video que hay trata sobre eso, y está, a mi entender, ¿verdad? Porque puedo estar equivocado, es súper complejo, ¿entiendes? Entonces, estamos tratando de discutir como temas que tú debes manejar para tú iniciar a trabajar en SQL Server, pero no puedes ahora mismo entrar en temas de detalle. De hecho, lo único que yo te diría que no está cubierto ahí en esos videos iniciales es el tema del rendimiento, algunos temas de alta disponibilidad y contingencia y algunos, bueno, todos los temas avanzados de Transact. Después, todo eso que te estoy diciendo ahí está en esos videos. Absolutamente todo, porque esa es la misma base. Todo el que quiera empezar a trabajar en esto, por ahí debe pasar. Exactamente por ahí. Ok. Entonces, no Sí, voy a entrar en sí. es simplemente No, mi pregunta era, o sea, ¿qué días nos vamos a reunir? Y si es que por cada reunión vamos a ver, como ahí veo que está enumerado del 1 hasta el 7, no veo más, si es que por día se va a tomar, por ejemplo, el tiempo 1,
el punto 2, el punto 3, eso más que todo. No, estoy tratando de cubrirlo todo ahorita. O sea, dar una pincelada de todo, por qué se necesita y por qué es importante para tú iniciar. Ya hablamos de qué nos pasa cuando no normalizamos, ¿verdad? Cómo eso impide a veces el crecimiento de la base de datos y cómo golpea el rendimiento de la misma. Bien. Disculpe, Elena, una consulta. Si yo me quiero ir por lo que es BI, o sea, tengo que sí saber lo que es base de datos y Si te quieres Transat. ir, ¿Cuál crees que sería la línea correcta? Especializar la BI. ¿Cuál sería la línea por donde debería ir? es exactamente lo mismo. O sea, esto es lo básico, ¿me entiendes? Lo básico. Tú necesitas entender. Si tú vas, cuando hablamos de BI, ahí hay otra ramificación con múltiples perfiles como desarrollador de Transat, desarrollador de inteligencia de negocios, desarrollador de data warehouse, analista de datos, etc. Entonces, un analista de datos quizás no necesita entender a fondo cómo funciona un backup o cómo él puede pedir alta disponibilidad de sus sistemas, pero esa parte conceptual de cuándo debe hacérsele un backup a su data, de que en qué momento puede necesitar alta disponibilidad, cuáles mecanismos existen. No necesita saber hacerlo, pero esa base conceptual lo necesita. De hecho, yo sé que la mayoría de ustedes no lo saben, pero yo tengo muchos años que DBA como tal no soy. Yo trabajo más para la parte de Business Intelligence hace un par de añitos cómodos. Sin embargo, esto siempre está presente, ¿entiendes? Siempre está ahí. Y mi equipo de trabajo, ahí está Kirian, no sé si hay alguien más del team conectado, pero la posición de Kirian, si tú lo buscas en su perfil, dice que él es ingeniero de datos. O sea, él trabaja del lado de Business Intelligence. Y sin embargo, cuando él entró al equipo, le puedo consultar que tuvo que pasar por eso. Y todo el que entra a trabajar al equipo pasa por esta parte. Todo lo que son juniors, naturalmente, porque si hay una persona que ya viene con experiencia, pues no vamos a... Hay que coger leña como yo. Sí. Yo creo que Ajá. Yo creo que lo que pasa es que no sabemos en qué momento nos va a tocar jugar un rol dentro del equipo o cubrir quizás a alguien, y yo no puedo estar como que no me importa conocer eso. De hecho, lo principal que yo debo saber es los fundamentos y conocer por lo menos pinceladas generales, que es lo que tú estás trabajando acá, ¿entiendes? De esas diferentes cosas, porque cuando me toca enfrentarme con algo así, yo pueda por lo menos entender qué está pasando, aunque tenga que buscar auxilio después. Yo creo que, Elena, si me lo permite, puedo hacer una pequeña intervención. Claro, pequeña intervención, tal cual lo has dicho. Sí, una muy pequeña. Mira, en ese caso, muchas veces, si tú eres desarrollador o estás en cualquier otra área, existe lo que se llama DBA por accidente. Que eso es que tú eres desarrollador y de repente te dicen, oye, tú vas a hacer el DBA, ¿entiendes? Y ahí tú entras en lo que es lo básico, por lo menos, que debes de conocer de administración y ese tipo de cosas, principalmente los backups, que viene siendo una de las partes más importantes y críticas al momento que trabajamos con base de datos. Así que también por la parte de administración debería ser algo que deberías aprender, aparte de las consultas, claro está. Aunque tú seas desarrollador, porque si se te presenta, puede que seas un DBA por accidente. Exacto. Al final del día está todo ahí y esa parte hay que conocerla. De hecho, aquí en República Dominicana hay una persona que yo admiro muchísimo. Yo le digo sensei, de hecho. Tiene como desde el año 1999 trabajando con esos 21 años, trabajando con análisis de datos. Él es estadista y tiene una especialidad en matemática pura. Alfonso. Sí, él es una persona
que tiene muchos conocimientos, mucha base conceptual de todo esto que yo te estoy mencionando. O sea, él es un gerente ya de un área de analítica de hace muchísimos años, y tú vas a venderle un proyecto o hablarle de un proyecto, y obviamente cuando tú ves a una persona que nada que ver con el perfil técnico nuestro, hablarte con esa seguridad de estos temas que yo le estoy mencionando a ustedes, ahí tú te das cuenta que realmente el que trabaja con datos y quiere hacerlo bien, necesita conocer estas cosas. Eso es al igual que nosotros, cuando en el lado contrario, del lado de la administración, por más DBA que yo sea, que me voy a limitar únicamente a conocer, a hacer backups, a dar mantenimiento a los índices, a crear índices, etcétera, etcétera. Si yo quiero ser un DBA excepcional, yo debo entender qué es un valor nulo, qué puede ser un valor, un outlier, cómo se calcula un promedio de un dato y ese tipo de cosas. Porque en algún momento lo que él está velando, ¿verdad?, que es el conglomerado de datos, puede tener alguna situación. Y si esa persona no tiene los conocimientos para darse cuenta, pues su trabajo no es que lo va a hacer mal, pero va a estar quizás incompleto. Entonces sí, si trabajas con datos, por lo menos la parte conceptual, conocerla. Ah, pero mira, esto viene de aquí, esto viene de acá. Hay otro factor ahí para la gente de Business Intelligence que es muy importante. Por ejemplo, si te ponen una tarea de procesar, hay datos que son enormes y no todas las empresas tienen quizá la facilidad de pagar un clúster de Big Data en Spark o de Hadoop en la nube, ¿verdad? Entonces, esos datos se guardan, en vez de yo guardarlo muy detallado, lo guardo sumarizado, ¿cierto? Y a ti como analista te va a tocar crear esa estructura para guardar ese histórico, que es inmenso, ¿verdad? Para la parte de reporte tú lo vas a sumarizar y lo vas a ir guardando por la agrupación que sea. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Si no sabes hacer o no entiendes cómo tienes que crear tu tabla, cómo tienes que... ¿Cómo es? David, tienes que mutear. Alguien que me ayude muteando a David, por favor. Porque yo creo que no se está dando cuenta. Exacto. Entonces, si no sabes cómo crear esa estructura donde tú vas a guardar el resultado de tu analítica, va a tener problemas. Si tú no sabes que existen distintos tipos de datos y que en función de lo que tú vas a hacer, del trabajo que vas a desarrollar, tú deberías elegir entre uno y otro. Ok, por eso siempre hay personas que todo lo ponen bar chart, no sé si han visto ese caso. Ponen fecha de documento, tipo de datos bar chart de 2. O sea, ahí después viene el problema para el área de análisis cuando encontramos fecha en formato mes, día, año, fecha en formato día, mes, año, y ya ustedes saben el problemón que se arma en ese sentido. Ok. Pregunta sobre eso. Bien. Hello. Sí, te escuchamos, continúa. Ok. Mencionaste justamente el hecho de esa gente que, ¿verdad?, que coloca cualquier tipo de dato cuando crea sus tablas o eso demás. Es práctico que cuando tú tienes un staging, vamos a decir, ¿no? Tú tienes un servidor de staging, tú subas el archivo, vamos a decir, yo trabajo diariamente con muchos archivos que son tipo TXT. Yo lo que hago es que tengo una parte de staging donde yo subo el archivo tal cual y luego entonces en mi proceso de ETL hago el tema de transformación y demás. ¿Es práctico que se haga eso? Claro, porque el staging es precisamente para eso, para tú evitar hacer transformaciones en el origen. Entonces, el staging, para lo que no estás entendiendo, es una base de datos intermedia entre los datos que tú recibes de tu sistema transaccional y un data warehouse o un área para análisis. Claro que sí, yo tengo
Yo he desarrollado proyectos donde pongo todas las columnas de tipo texto, porque, por ejemplo, hay fuentes de datos como SAP, el que ha trabajado con archivos planos generados en SAP, saben que hay situaciones, por ejemplo, donde te envían los valores negativos con el signo de número al final, con el signo de menos, de negativo, valga la redundancia, al final. Entonces, no dice menos 7, dice 7 y luego menos. Yo no sé por qué. ¿Entiendes? Entonces, o te mandan la fecha en otro formato y lo que tú haces es que tomas ese CSV, lo cargas a esa tabla temporal y haces tu transformación en el ETL sobre esa tablita ya. Pero no vas a mandar a la parte de analítica, a la parte final, todos los datos como varchar, porque parte de tu transformarlos correctamente incluye tu ponerle el tipo de dato que le corresponde. Ok. Entonces, a veces, tipo de dato, varchar o nvarchar, y te escriban ahí nvarchar y tú le preguntas, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, entiendo. Y al final, todo eso repercute en el performance de la base de datos. Porque los datos lo único que hacen es crecer. Yo estoy seguro que me han escuchado decir esa frase infinidad de veces. Entonces, cuando crecen y crecen, empiezan los temas de rendimiento. Por eso hay que cuidar muy bien los inicios. Entonces, voy a continuar por acá. Los asistentes no me están ayudando a darle a aceptar a la gente. Entonces, estoy aquí haciendo doble tarea. La parte de los componentes, vamos muy retrasados. La parte de los componentes de SQL tienes que mutearte. Okay. A menos que vayan a hacer una pregunta, tratemos de tener los micrófonos silenciados, por favor. Entonces, la parte de los componentes. Aquí yo puedo preguntar, y sin temor a equivocarme, disculpa, porque yo suelo ser muy cruel a veces. Julio César, si puedes quitar tu cámara, por favor. Un saludo. Está abajo, justo en el centro de la pantalla, en la parte exactamente. Gracias. Entonces, aquí yo puedo preguntar fácilmente, personas que trabajan con SQL Server y a veces son muy crueles, insisto, y preguntan, ¿qué hace Analysis Service? Y se quedan como que, ok, no sabes Analysis Services, pero debes tener nociones, por lo menos, de cuáles herramientas existen para tú trabajar con SQL Server. ¿Para qué? Para que cuando se te presente un problema, tú elijas de manera adecuada la herramienta para tú solucionar ese inconveniente. ¿Me doy a entender? O sea, a veces tenemos la empresa ahí que pagó por una licencia Enterprise, que está teniendo problemas con los reportes, que está teniendo problemas con X cosas, y no utilizamos la propia herramienta que nos da una licencia que ya la compañía pagó. Entonces, hay que entender esos componentes. Hola, buenas noches, Elena. Sí. Hola, Víctor. Hola, Víctor, bienvenido. Buenas noches. ¿Ibas a agregar algo? Perdona. Ok. Entonces, la parte de los servicios de SQL Server, esto es crítico, señor, porque no ponemos atención sobre esa parte muchas veces. ¿Qué pasa ahí? A veces tenemos un ETL, todos aquí saben lo que es un ETL, ¿verdad? Que mueve archivos de un documento de un lugar a otro, pero ese ETL lo ejecuta el DBA manual a demanda. ¿Qué pasa? Que nos piden, por ejemplo, que ese ETL se ejecute diariamente a X hora de la noche y empieza a fallar. Falló una vez, falló otra vez y nos enloquecemos buscando la razón. Nos está diciendo un tema de permiso, pero como no sabemos cómo se comportan los servicios de SQL Server, no tenemos ni la más mínima idea de que el ETL está tratando de tener acceso a un folder donde el usuario del agente no tiene permiso. Voy a mostrar un poco
esa parte aquí. Vamos a ver. ¿Verdad? Pasa a menudo eso. Igual que con los backups. Entonces, tú tienes aquí los servicios de SQL Server, todo esto que están acá. Yo tengo varias instancias, ¿verdad? Entonces, el de la gente, voy a coger este. Este no está corriendo ahora mismo, está detenido porque no lo uso naturalmente. Ese servicio de SQL Server tiene que ejecutar una tarea todas las noches que mueve un archivo de texto de un lugar a otro y después lo carga. Empieza a fallar, está dando problemas y no sabemos cómo se comporta el servicio. Entonces, hay que tener muy claro que a menos que hagamos otro tipo de mecanismo un poquito más avanzado para el tema de la seguridad, si estamos tratando de acceder con un job, con una tarea automatizada a través del agente de SQL Server, ese usuario que está aquí, ese usuario que está acá, necesita tener permiso sobre esa carpeta, porque si no, el agente no va a poder ejecutar esa tarea. Y a veces nos perdemos Elena. en eso. Hola. Elena, perdón. Hay un ruido muy fuerte en su audio. ¿En serio? ¿Alguien más escucha el ruido? Súper fuerte se escucha. ¿Quién me habla? Ahora no. Rosa, perdón, buenas noches. ¿Escuchan el ruido? Ahora no, ahora sí me ven. Ahora no. El micrófono estaba justo abajo del abanico de la laptop. Justamente. Debe ser eso. Ok, entonces, le comentaba esa parte. No sabemos qué hace el servicio del browser, por ejemplo. Y cuando instalamos, simplemente le damos a instalar todo, next, 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 finish. Ahí viene el problema. Entonces, si queremos ser buenos, DBA, a indagar sobre esa parte. Con el tema de los servicios se comete otro error muy grave desde mi punto de vista, y es que agarramos y cogemos una cuenta del dominio y le damos para los servicios de SQL Server y ponemos esa cuenta como administrador del dominio, como administrador de todo. Y lo único que esa cuenta necesita es subir el servicio de SQL Server para el caso del engine de la base de datos, y para el caso de lo que vimos, ¿verdad? Ay Dios santo, de la gente, necesita quizás tener acceso a algunos folders y eso, pero no necesita ser un administrador global, porque eso pone en riesgo nuestra base de datos. ¿Ok? Se supone que cada servicio debe tener su propio usuario, que esa contraseña no debe de expirar, ¿verdad? Y que esas contraseñas deben estar guardadas por la persona adecuada. Eso es ya terminando el punto 1. En el punto 2 de la instalación, SQL Server escribió unas buenas prácticas de instalación que son como una Biblia, son como los judíos que celebran el Shabbat todos los viernes, como los católicos que celebran el Viernes Santo, la Navidad, como el que le gusta el béisbol, que espera la temporada de béisbol, etcétera, etcétera. Es como algo que no tiene un checklist escrito, pero que es la forma correcta de tú instalar SQL Server. SQL Server maneja como base de datos dos grandes tipos de archivos. El de base de datos como tal, que se llama Master Data File o MDF, que tiene archivos secundarios o puede tener archivos secundarios, y el log transaccional. Ambos tienen comportamientos muy distintos. Por ejemplo, el de base de datos es un archivo un poco más lento, un poco más aragán, por así decirlo de algún modo, porque ese trabaja mucho en disco. Es el que copia la data y la lee desde el disco. ¿Ok? Es la base de datos como tal. Entonces, por otro lado está el LDF, que es el archivo del log transaccional. El log transaccional es este tipo loco, acelerado, que va a la base de datos, busca, lee, envía, guarda los datos temporales, los recibe. Entonces se pasa
Mientras el otro está lento, así como yo, el LDF viene siendo el equivalente al Chihuahua mío. Entonces, cuando tienes dos tipos de archivos tan distintos trabajando o conviviendo en un mismo disco, ahora eso ha cambiado un poco con el tema de los discos sólidos, pero igual tiene sus reglas, hay que separarlos. Ok, no sabemos que hay una base de datos temporal que guarda los datos que procesan los usuarios a sí mismo de manera temporal y que esa base de datos tiene... ¿Cómo es? Ok, no era conmigo. Que esa base de datos tiene una configuración para un funcionamiento óptimo, donde dependiendo de la cantidad de core procesadores que tenga mi servidor, entonces yo voy a tener n cantidad de archivos de la base de datos TenDB. No tomamos eso en cuenta. Hay otro punto que los que trabajan como DBA y no lo han investigado, de hecho voy a abrir en el management, le voy a enseñar la madre de los dolores de cabeza de todos los DBA, dicho por una ex DBA. Aquí voy. Esto está acá. En la configuración del servidor hay una opción acá abajo que se llama, si lo traduzco, máximo grado de paralelismo. Ahí usted le indica cómo esa instancia de SQL se va a comportar, va a interactuar con su servidor, con sus procesadores, perdón. ¿Qué pasa cuando yo mando un query muy pesado y tengo un servidor que tiene 32 cores? ¿Cómo SQL Server va a distribuir esa consulta para dármela más rápida, de una forma más eficiente, que se ejecute más rápido? Una mala configuración del paralelismo regularmente genera muchos bloqueos en la base de datos, muchísimos bloqueos. Y al igual que las otras cosas que le he mencionado, tiene su librito para implementarlo. Ok, o sea, nosotros en ese sentido, dependiendo de lo que se vaya a hacer en el servidor, de la carga de trabajo, y muy importante, que esto yo sé que también muchas personas lo desconocen, es a partir de cuánto yo voy a ejecutar de manera paralela mis queries utilizando el procesamiento. Eso significa, cada query que ustedes ejecutan, que se ejecutan en su base de datos, tiene un costo. Ok, hay una consulta por ahí que después yo se la puedo compartir para ustedes calcular ese costo. Entonces, lo que uno hace es que busca el promedio y tú le dices, mira, si el costo promedio de mis queries es de 500, no me acuerdo la unidad en que se mide, perdónenme la vida, recuerden que yo no administro base de datos hace siglos. Cada vez que un query pase de ese costo, actívame el paralelismo. Entonces, ahí yo estoy poniendo mi servidor a trabajar de una forma más eficiente. Ok, en vez de yo mandar a buscar un volumen de datos enorme con un solo procesador, estoy diciéndole a SQL, mira, cuando este costo supere tal número, entonces manda todos los procesadores a buscar esa información y va a ser más rápido. Ok. Y hay una acotación, ¿no? Otro crimen de lesa humanidad es no administrar bien la memoria. En esta opción aquí de servidores, nosotros tenemos esta pestaña que se llama Memory, y es muy importante, no miren mi número por favor, porque ahí está mal, y qué bueno para que lo vean. Ahí ustedes le dicen cuánto es el máximo de memoria que va a usar SQL Server. Porque si ustedes lo dejan a SQL Server a libre albedrío, no sé cómo se dice esa palabra, si ustedes lo dejan sin ningún tipo de control, mientras él esté encontrando memoria, la va a usar. ¿Ok? Y SQL Server tiene una peculiaridad. Tengo que documentarme bien sobre la versión 2019, pero hasta la anterior tiene una peculiaridad que SQL Server no suelta los recursos. O sea que si usted tiene un servidor con 64 GB de RAM y no le puso ese límite aquí, y usted mandó un mega query que ocupó 63 GB de RAM, aunque el query acabe, él no lo va a soltar. ¿Ok? Jamás en la vida. Por eso cuando ustedes administran una instancia y entran
a ver la memoria, regularmente eso no baja, siempre se queda ahí, aunque no esté nadie conectado, ni mucho menos, porque él lo que dice es, si me mandaron un query que ocupó toda esta memoria, o un conjunto de queries que ocupó los 63 GB de RAM, en algún momento yo lo voy a necesitar de nuevo, entonces yo no lo voy a soltar, yo me voy a quedar con ellos. Por eso es importante que ese dato aquí se limite. Entonces tú dices, voy a dejar 2 GB de memoria para mi sistema operativo, tengo 64, le voy a asignar de manera dedicada 62 GB a SQL Server. Entonces, conocer esas cosas es de mucha importancia porque inicialmente, reitero, cuando estamos muy junior y tal, tenemos un DBA senior, pero ese DBA senior eventualmente se va o nosotros conseguimos otro trabajo y los retos cambian, te llaman, que se cayó un sistema. Yo tuve, por ejemplo, el caso de una persona que en un momento me llamó con un poco de desesperación porque se estaban generando unos bloqueos y su jefe estaba histérica. Entiendo que a veces la empresa nos pone en posiciones sin darnos los entrenamientos, o sea, no toda la responsabilidad es nuestra, ni toda la culpa, pero este tipo de cosas es importante que lo sepan, para cuando ese reto llegue, tengan con qué resolver y entiendan sobre todo por qué pasan las cosas. Entonces, todo eso, cuando ustedes están instalando, todo eso que les estoy diciendo aquí, a excepción del paralelismo, porque recuerden que el paralelismo se va a calcular en función del costo de los queries, o se va a ejecutar, está dentro de las opciones de instalación. Todo eso, ¿dónde van a colocar? Si entro acá nuevamente, puedo ver aquí en las opciones de base de datos que cada tipo de archivo, como les decía ahorita, va a tener su ubicación por defecto, porque no debemos mezclar la data con el log. Bien, o sea, son muchas cosas, yo se los advertí. Entonces, lo siguiente, ¿verdad? El collation. Eso es otro tema ahí desconocido. No sabemos cuál es ni para qué se utiliza en las bases de datos. Por ejemplo, tengo que entender para qué yo utilizo el collation, porque eso puede impactar cómo mis datos se almacenan. El collation no es más que el juego de caracteres que yo voy a utilizar. En el caso nuestro, los que hablamos español, regularmente utilizamos un juego de caracteres que se llama latín o latino, ¿verdad? Entonces, dentro del collation yo voy a especificar si mis datos van a ser sensibles a los acentos y sensibles a las letras mayúsculas y minúsculas, sensible o no, ¿ok? Entonces, esa configuración se hace a nivel de servidor, a nivel de base de datos y a nivel de columna. No, a nivel de columna, a nivel de tabla y a nivel de base de datos. O sea, yo puedo tener una base de datos configurada con el juego de carácter de latín, ¿verdad? Que no me diferencie entre mayúscula y minúscula y los acentos que sean distintos si yo escribo López con acento en la O o si lo escribo sin el acento, pero hay una columna que se llama contraseña que sí debe ser sensible a esas cosas. Entonces, porque si el usuario escribe de repente una A en mayúscula, para el tema de los passwords, aquí todo el mundo sabe que no debería o que debería diferenciarse, aunque las contraseñas en teoría deberían guardarse encriptadas, aunque eso no ocurre siempre, así que mucho ojo con eso. Déjame ver qué me falta. Hablé el tema de la autenticación, error grave. De hecho, deberíamos planificar, exacto, ese va a ser el próximo tema que vamos a hablar aquí sobre la seguridad. A mí eso siempre me ha preocupado mucho, porque viene Paul y dice, mira, Oscar, el DBA Oscar, necesito un usuario para un sistema que va a pasar a producción, que no sé qué, y viene Oscar. Y dice, new login, sysadmin, fulano de tal, aceptar, y esa contraseña termina en el área completa de desarrollo, la tiene sin intención de denigrar a nadie. La doña que hace el café la tiene el soporte técnico, el gerente de finanzas que no tiene nada que ver con la base de datos.
Entonces, luego pueden hacer alteraciones de la data o no toman con seriedad el tema de la seguridad. Para mí, en un mundo ideal, cada usuario debe tener los permisos y los accesos que se requieren. Si usted tiene una persona que es un auxiliar de DBA, que solamente va a chequear los servicios que se ejecutan, los jobs que corren, los reportes que se generan, ese tipo de cosas. Entonces, a esa persona, dele permiso sobre eso que realmente necesita, porque el riesgo debe mitigarse. A veces aquí debe haber alguien, de hecho, yo me incluyo, que en algún momento, por inexperiencia, ha dado un delete sinware o un update sinware. Entonces, quizás a la edad que yo lo hice, si no me hubiesen dado esos permisos, yo no hubiese cometido ese error. ¿Me voy a entender? No hay que darle sysadmin a todo el mundo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? Salud a nuestros amigos. No, estamos. No, seguimos aquí. Algo que Hola, iba a... Hola. Hola, Elena, yo quería hacer una consulta. Hello. Sí. Es en serio, señores, estoy hablando solo. No, estamos aquí, No. hagan el turno con la pregunta. ¿Aló, Elena? ¿Aló, Elena? Elena. Hello. Ustedes saben que mi computadora Sensei, ¿me escucha? Sí, Elena, yo tenía la computadora en silencio, señores. Ok. Algo que quería compartir con el resto. Ya. No nos culpes, por favor, no nos culpes. Referente al tema de los permisos, algo que quería compartirle, mi experiencia como DBA, es que, por ejemplo, se da mucho en el área de desarrollo, que muchas veces te hacen requerimientos. A mí me pasó hace una semana de que me pidieron un usuario para un soporte remoto con los permisos de lectura y escritura. Obviamente yo le doy los permisos y me dicen que va a tener una vigencia de una semana. Bueno, pues yo puse que el usuario expirara en una semana. Pero cuando llega la semana que el usuario le expira, me llaman huyendo, corriendo. No, que el usuario que no se ha terminado. Digo yo, bueno, lamentablemente debes enviarme nuevamente un correo diciéndome con qué tiempo tú quieres que ese usuario mantenga los permisos. Y algo muy importante, siempre que se crea un nuevo usuario, lo recomendable, como dice la Sensei aquí presente, es que se le dé el rol de public y luego se le vaya asignando. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Select, update. Ok, pues mira, eso es lo que te toca. Un tema de seguridad y eso es sumamente crítico, señores, porque cualquiera te puede armar un lío y el DBA es que se le pegue ese de bola en la costilla. Eso es así, es la responsabilidad de nosotros, definitivamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque evidentemente yo tengo más de 10 minutos ignorando a todo el mundo aquí, porque no estaba escuchando. Hello, nadie. Ok, sigo, para que terminemos. Ok, el tema de la base de datos. ¿Cuál es? Ajá. ¿Aló, Elena? ¿Aló, Elena? Una pregunta. Adelante. Qué pena, disculpa. Con respecto a lo de la instalación y lo del manejo de la memoria, y con respecto a lo que ahorita estabas hablando del paralelismo, ¿eso uno lo debería dividir por instancia? O sea, ¿sería mejor tener varias bases de datos en una instancia o que cada base de datos maneje una instancia diferente? Mira, ahí hay temas, yo te diría que son más estratégicos que conceptuales. ¿Por qué? Porque si de repente yo tengo un sistema que es de misión crítica, ¿verdad? Y lo voy a poner en un clúster de SQL Server que sea activo, ya ahí yo necesito tener 2 servidores potentes, 2 servidores siempre encendidos y tal. Entonces ahí en ese server voy a poner mi base de datos de mi sistema crítico. Ahora, hay sistemas que son auxiliares, como un sistema de recursos humanos, que por más grande que sea tu empresa, no recibe tantas transacciones al día, a menos que tú seas una empresa de recursos humanos, nada más, ¿verdad? Entonces, tú tienes un sistema de inventario también, qué sé yo, cosas así como pequeñas,
tú puedes tener otra instancia para eso. Si lo puedes tener en otro servidor, mucho mejor, porque la misión de ambos son totalmente distintas. Entonces, cuando tú tienes sistemas que son críticos, tú tienes que pensar mucho en el tema de, que es uno de los temas finales aquí, de la alta disponibilidad y la contingencia. Entonces, si tú tienes una única basecita de datos ahí sola, tranquila, aislada, y ocurre algo, el tiempo para tú recuperar, tú te vas a concentrar en eso, ¿entiendes? Ya lo otro tú lo vas a ir haciendo al paso en otro server, cuáles son los requerimientos, y tú vas a subir únicamente eso. Si tienes un sistema crítico, naturalmente vas a querer que menos usuarios estén conectados de manera recurrente a esa base de datos. Por tanto, tú tener al equipo de recursos humanos o de inventario conectado a tu inventario material gastable, imagínate algo como eso, conectado a tu super servidor donde tú tienes 10.000 clientes simultáneos, no le veo yo mucho sentido. ¿Sí me entiendes? Yo siempre soy muy amante de ese concepto que está, ¿verdad?, desde los inicios de la humanidad, que dice divide y vencerás. Es algo un poco filosófico, pero a mi entender muy real, muy necesario, y sobre todo cuando necesitas resolver algo, te ayuda muchísimo. De hecho, yo divido hasta unos niveles que usted no se imagina, que le voy a hablar un poquito de eso ahora. No sé si eso responde a tu pregunta. Hola, Eduardo, estás muteado. Si estás diciendo algo, ok. Aló. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, las bases de datos, ¿verdad? Ya hablamos de sus archivos, de su ubicación. Las bases de datos tienen, ya les dije que SQL trabaja reservando recursos, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, tengo 128 gigas, estoy creciendo, tengo que reservar un espacio. Entonces, usted tiene una opción aquí, voy a volver al management. En una basecita de datos cualquiera aquí. Ustedes tienen una opción aquí. ¿No me ve? Exactamente. No sé si logran verlo, pero dice autogrowth o autocrecimiento. Entonces, si tú dejas eso para cada tipo de file ahí abierto, a lo que el usuario quiera, a lo que SQL Server quiera, y por cosas de la vida alguien le puso la mano a eso y lo puso en porcentaje. Imagínate que le pongan ese mismo 10. Bueno, tiene 128 gigas. Cuando se esté acercando a esos 128, cuando se esté acercando a llenar esos 128 gigas, ¿verdad? SQL Server va a reservar el 10% del tamaño de esa base de datos. Quiere decir que va a reservar 12.8 gigas. Y la próxima vez van a ser 10% más. Y así va a ir reservando ese espacio. Entonces, el autogrowth, fíjate que tú tienes la capacidad de ponerlo en megabytes o ponerlo en porcentaje. Se recomienda utilizar esta opción. ¿Ok? En el caso de que no se utilice el autogrowth, el DBA va a tener que hacerlo de manera manual. O sea, no, definitivamente no, nada manual. Y otra parte, déjame ver aquí, iba a decir algo más. Lo puedes limitar. Lo que le iba a decir era que tampoco es bueno ser muy tacaño en este sentido, porque eso tiene un impacto negativo en el performance. Entonces, si yo lo pongo, mira, tiene que crecer cada 5 megas. Ya ustedes saben que cada vez que la base de datos se va a pasar el día diciendo, ahí está mi perro, siempre ladra, siempre ladra. Entonces, te va a pasar el tiempo diciendo, pásame 5 megas, 5 megas más, y eso tiene un impacto negativo en el rendimiento. Entonces, esos valores hay que ser muy cuidadosos con ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más. La base de datos, exactamente. La compatibilidad. La compatibilidad no es más que tu poder en una versión de SQL Server poder
restaurar bases de datos de versiones anteriores. Ok, por ejemplo, vuelvo a la base de datos que tengo ahí, voy a tomar otra porque esa está hecha para 2017, pero por ejemplo esta, que es viejita. Y voy a elegir aquí las propiedades. Entonces, eso está en opciones, me parece. Exacto. Aquí está. Los niveles de compatibilidad. Bueno, mira, yo quiero que esa base de datos tú me la pongas compatible con el 2008. Con el 2017, como sea. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces tenemos funciones en una vista o algo que no se ejecuta correctamente porque no existe o por la razón que fuere y necesito cambiar eso. ¿Ok? Otra opción importante que tiene la base de datos, y eso sí es importantísimo, se lo dejo de tarea que lo estudien, es el modelo de recuperación. Hay un error horrible. Vamos a hablar del tema de los backups. Déjame ver dónde está eso. Eso está por acá, en alta disponibilidad, exacto, pero me lo voy a saltar. El tema de las bases de datos en la compatibilidad, no, eso, el recovery model. Ahí les decía, eso nos sirve para entender los niveles de cómo se va a manejar el load transaccional y cómo SQL Server nos va a permitir a nosotros hacer respaldos. Entonces, hay un error, y esto es un tema controversial, está dentro de los videos también que yo hice hace unos años, y es que todas las empresas hacen un backup de noche, un backup full a las 12 de la noche regularmente, no sé, como que esa es la hora más llamativa para eso. Y nadie se hace la siguiente pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué sucede si mi sistema falla? Se me va todo al carajo a las 3 de la tarde. Voy a perder horas de operaciones, horas de datos. ¿Dónde están esos datos? Y eso es una reflexión que yo quiero que ustedes entiendan, que se la lleven esta noche. ¿Por qué? Porque en el momento que las cosas están bien, todo está perfecto, tú eres el mejor DBA del mundo, tú eres el mejor técnico. Pero cuando eso falla, amiguito, y usted va y se sienta con su jefe y le dice, no, el último backup era de anoche, tú tienes un pillo afuera, despedido y una mala reputación. Entonces, el recovery model va muy de la mano con dos preguntas que uno siempre se hace cuando administra bases de datos. La número uno es, ¿qué tiempo de datos yo puedo perder como empresa? Y usted tiene que hacerle eso a los dueños de los datos, a los responsables, por correo. Es algo que en lo que hago siempre mucho énfasis, por email. ¿Qué tiempo de datos la empresa puede perder? Puede perder 15 minutos, puede perder media hora. ¿Cuánto puede perder? Entonces, en función de eso, usted va a hacer backup full cada X tiempo, backup diferencial, ¿verdad? Entre full y full. Y entre cada diferencial se pueden perder 5 minutos de datos. Bueno, pues cada 5 minutos usted va a hacer un backup del log de esa base de datos. Entonces, se fue todo al carajo. Puedo recuperar, bueno, son las 9:14. Puedo recuperar hasta las 9:10. Estoy perdiendo 4 minutos únicamente, en el caso de que lo haya configurado para que se ejecute cada 5 minutos justo, contando desde el minuto 0. Ok. Y eso poca gente lo toma en cuenta. Uno de los, donde yo voy regularmente, eso es un error que siempre está, como que asumimos que ya, con que tengamos un backup de la noche, ya, perfecto. Y eso viene de cuando el almacenamiento era muy costoso, pero hoy día el almacenamiento es muy barato y tenemos la nube ahí. Ok. Doy fe y testimonio. Otro tema importante ahí es que no deben confundir la alta disponibilidad con la contingencia. La alta disponibilidad, lo que me dice a mí es que yo puedo seguir operando, aunque quizás con menos recursos, si mi sistema falla. Ok, alta disponibilidad, un clúster de base de datos, un shipping, tener un mirroring en la nube y un sinnúmero de opciones más que nos ofrecen los fabricantes de base de datos, ¿verdad? Y el backup es, o la contingencia como tal. ¿Cómo se va a
a recuperar ante un desastre que se sale de nuestras manos. O sea, vamos a imaginar que aparte ahora del coronavirus, encima venga un tornado y un huracán y se fue todo, se fue la red, no hay comunicación ni mucho menos. Entonces, la contingencia de ese documento que me va a decir a mí a quién yo tengo que llamar, ¿verdad? Mira, el proveedor que trabaja esta parte es esto, estos son los números. ¿Cuáles son las personas que vamos a llamar y de qué forma vamos a recuperar? Entonces, ahí viene otro error que cometemos en la etapa del diseño. ¿Se acuerdan cuando le dije que el diseño es crítico? Y es que ponemos en la base de datos todos los logs en la misma base de datos. Tenemos un sistema que crece una media de 400 gigabytes al mes, por ejemplo. Entonces, de esos 400 gigabytes, hay un 65% que es de logs, una tabla que crece inmensa. Entonces, eso uno trata de ponerlo en otra base de datos, todo lo que logs. Porque al momento que me ocurra un desastre, a mí no me interesa recuperar el log, a mí me interesa recuperar mi base de datos rápido para que los usuarios puedan empezar a trabajar. Y esa es la segunda pregunta. La primera es, ¿cuánto tiempo de datos puedo perder? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo debo yo o cuánto tiempo dispongo para recuperar? Entonces ahí ustedes empiezan a jugar, ya estos temas un poco más avanzados, con los file groups. Si no lo conocen, les invito a que lo estudien y lo analicen, los que están dedicados a la administración de bases de datos. Ok, los grupos de archivos, los archivos de base de datos. Bien, entonces, ya hablamos de alta disponibilidad y hablamos de contingencia de una manera muy resumida, pero básicamente es eso. En el tema de las tablas, errores que veo que me hacen, no sé ni qué calificativo utilizar, pero tenemos tablas que los nombres todos empiezan con la tres bendita letra TBL. ¿Por qué? Ponga sus nombres, hay convenciones o conventions, yo no sé cómo se traduciría esa parte, técnicamente hablando, de naming, para usted ponerle los nombres a los objetos. Créame, que ponerle a un store procedure que empiece con SP o SPU o a una tabla que empiece con TBL o con T, no está dentro de esos convenios. Si usted necesita agrupar, porque he visto esta otra práctica que te ponen, por ejemplo, ventas, rayita abajo y el nombre de la tabla, lo que se está almacenando, venta, rayita cliente, venta, rayita factura, venta, rayita productos. Si usted necesita organizar de esa forma sus tablas, hay algo que se llama esquemas, que lo puede utilizar y se ve mucho más estético, ¿verdad? Porque cuando le ponemos todos esos prefijos, nos cansa mucho la vista, nos dificulta buscar los nombres de los objetos, porque se supone que deben mostrarse en orden alfabético. Entonces, ya ustedes saben, ¿verdad? Los tipos de datos, ya hablamos de eso. ¿Cuál es la diferencia entre... Se llevan esa tarea, por favor, que ese es uno de los que más me ponía a sufrir a mí. La diferencia entre los que empiezan con N, como NVARCHAR y el VARCHAR, las fechas, okay, en las tablas. Muchas veces carecemos también de qué usuario hizo qué cosa. No tenemos columnas como de una auditoría básica primaria, porque ¿verdad? Para eso tenemos los logs ya más profundos. No utilizamos muchas veces. Aquí viene un tema muy controversial también. Ponemos como clave primaria una columna entera autoincremento. Ok, estamos bien ahí. Eso es indiscutible porque cuando vamos a hacer los inner join o los left join o los right join, es mucho más rápido tú comparar valores numéricos que alfanuméricos. Chévere. Entonces, el problema que está ahí es que no tenemos una llave que realmente me garantice a mí que no voy a tener duplicidad de esos datos, porque yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y viene Elena con su número de cédula, creo que en otros países se llama DNI, no, yo creo que es DNI, exacto. Y me registro una vez y vuelvo a los 6 meses y otro usuario agarra mi documento y me registra de nuevo. ¿Y qué pasa?
que al cabo de 5 años, la empresa que cree tener 1.800.000 clientes únicamente tiene un 65%, porque todo lo demás está duplicado. Entonces, darle para atrás a eso, alinear todas las transacciones para quedarse con un único cliente, tú explicarle, porque lo viví, a un VP de ventas, a un gerente de ventas, que no tienen una cantidad de clientes que ellos dicen tener, sino que lo que tienen es un reguero de datos duplicados. Entonces, ya ustedes saben lo que ocurre, ¿verdad? Eso va dentro de su diseño. Te pone el primary key, si autoincremento, genial, excelente. Y en segundo lugar pones una columna que va a ser unique, un unique constraint, se llama así mismo, un valor único, donde te va a garantizar la integridad de cada una de esas filas. Chévere. Eso es otro error, creo. El exceso de valores nulos, eso es una muestra de un mal diseño de una base de datos. Cuando ustedes ven base de datos que tiene nulo en cantidad industrial, es un mal diseño. O simplemente el software se compró para adaptarlo al proceso y no compré o no adapté el software. ¿Cómo es la cosa exactamente? No adapté el software a mi proceso, sino que compré un software cualquiera y traté de meter mi proceso en ese software. Entonces empiezo a dejar valores nulos, valor en blanco, a tener hoja de Excel en paralelo, a poner el email del cliente en una columna que se llama observaciones, que ese es otro tema también. Tenemos, por ejemplo, que no utilizamos ahí el check constraint. O sea, yo tengo una columna que se llama email, no me deja poner nulo, pero no me valida que el usuario escribió un correo electrónico válido. Entonces, el usuario es muy astuto, que lo que quiere vender el televisor, a él no le interesa guardar el correo de Kirian, ni de Lindbergh, ni de nadie, sino lo que quiere es vender y ganarse su comisión. Ahí está el perro. Entonces, esa persona viene y pone ninguno en el correo. Ya ustedes saben. Entonces, ahí empezamos a tener problemas por esa parte. Bien. Eso es una de las cosas como que a mí me gustaría hacer un videito con ustedes. Cómo crear una tabla así, hermosa, como debe crearse. Cuándo usar columnas calculadas y cuándo no. Hay unas reglas. Como regla general, los datos calculados no se guardan. Cuando tenemos una base de datos muy grande, inmensa, sí es totalmente válido para agilizar las consultas. Hay columnas calculadas que una vez se insertan no se pueden modificar, eso lo podemos ver en una sesión aparte, y se utilizan mucho para el tema de auditoría. O sea, yo guardé ese valor por ahí, el usuario no lo sabe, pero si en algún momento tratan de hacer algo, pues ya ustedes saben lo que ocurre ahí. El tema de los queries, este es el dolor de cabeza mío más grande, a un nivel que ustedes no se imaginan. O sea, estamos escribiendo queries. Yo, de hecho, en una intervención que tuve, en una muy breve intervención que tuve en el vecino país de Haití, hablando en un keynote, me dieron 10 minutos. Hablaba precisamente de que nosotros escribimos queries como si estuviéramos en el 2010, en el 2005. Seguimos utilizando las mismas malas prácticas que en ese momento eran carencias del lenguaje, pero que ya se han corregido. ¿Okay? Seguimos haciendo preguntas en los foros, en los grupos, sobre cómo resolver temas que ya están documentados, hace 4, 5 años, 3 años. Ok, porque no nos actualizamos en ese sentido. Y ahora, si ustedes se fijan, las dudas sobre los queries son más comunes todos los días son más comunes, porque los datos están creciendo y un query mal escrito es un bendito dolor de cabeza. Entonces, aquí vuelvo yo otra vez a pelear, me voy a poner viejita, pero no queremos agarrar un libro. O sea, no. Aprendemos. ¿Saben qué aprendemos de ese colección de transar? Aprendemos select, insert, update, delete, truncate, begin trunk, rollback, commit y los joins. Más nada.
No sabemos cómo se comporta un query, no sabemos cuáles son los crímenes dentro de un query, como usted tener exceso de funciones dentro de sus consultas. Yo veo gente que pone, solo para asegurarse, nombre de usuario es igual y le ponen L-trin, R-trin, uppercase y todas las funciones del mundo, no sé si ustedes lo han visto anidadas así, y luego el paréntesis. Eso es un crimen para sus consultas, porque por cada fila que ese query ejecute, va a ejecutar esas funciones. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4. Abusamos de los likes, abusamos de los all. No estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, pero para cubrir mi salud le voy a poner all y ya que se resuelva. No usamos inner join porque no tenemos seguridad, porque hay un mal diseño en la base de datos. Entonces usamos el left join. No sabemos lo que es una variable de tipo tabla, ni un CTE, ni una tabla temporal, ni cómo se usa, ni cuáles son las ventajas de una y de otra. Entonces, tenemos un dolor de cabeza todos los días porque la base de datos está creciendo y encima del mal diseño, yo no, como técnico, no me he sentado a estudiar Transact, no me he sentado a leer el libro de Transact SQL, y ahí viene entonces la pregunta en los foros, las dudas y todo lo demás. Ok, obviamente, aquí voy a abrir un paréntesis así de grande. Esto es mucha información y necesita mucho sacrificio de parte de ustedes, mucha dedicación, mucha entrega. Hay personas, como yo le decía a una chica, que por tema de edad jamás en la vida yo le exigiría tantísimo, porque no tienen los años vividos para manejar todo esto. Ok, pero sí deben entender que ya ustedes de 28 años en adelante, con 5 años en este mundo, deberían ser unos verdugos en todo eso que yo les estoy mostrando ahí, pero a un nivel más senior. Ok, deberían saber ya del lado de Business Intelligence cómo funcionan los cubos, qué es un Data Warehouse, toda esa parte. Deberían tener nociones de temas de Big Data, aunque yo tengo mis reservas con esa parte, de nube y todo lo demás. Pero los que son más jovencitos, no se me asusten, que eso con el tiempo lo van aprendiendo. Ahora, la realidad mía, que quizás muchos de ustedes me ven y dicen, wow, obviamente yo tengo 15 años trabajando en esta parte, pero hay un dato que yo necesito que ustedes anoten. Yo estoy estudiando, wow, alguien me solicitó el control de mi PC. Yo estoy estudiando desde que tengo uso de razón. Siempre me he cogido la vida muy en serio para esta parte, ¿verdad? Porque en lo personal me gusta darme mi traguito, me gusta mucho bailar, salir con mis amigos y eso. Pero es muy raro que yo, aparte, a pesar de que no estoy muy en lo técnico ya, que yo no lea algo, que yo no revise algo. Siempre esa fue como la regla de mi vida, porque hay tiempo para todo. ¿Ok? Entonces, la base de datos, todo lo relacionado con datos, si bien es cierto que está pagando muy bien, que es algo que siempre le digo a la gente, ciertamente se paga muy bien. No es menos cierto que es muy sacrificado. Muy sacrificado. No hay un proyecto en el que tú te involucres que tú puedas salir sin muchos problemas. Yo le decía a uno de mis muchachos, que ahí está Kirian, que no me deja mentir, empezamos un proyecto y yo le dije, esa tarea te va a tomar 2 meses. Y él me dijo, porque él me dijo, no, eso yo lo hago como en una semana y media. Y yo, no, eso te va a tomar 2 meses, tranquilo. Y efectivamente, vamos por el primer mes y todavía no hemos terminado. Porque los datos dan muchos problemas, dan mucho dolor de cabeza. Cuando tú tienes que migrar, que transformar, que entender esos datos. Increíble. Entonces, si tú no tienes las herramientas adecuadas, si tú no tienes los conocimientos adecuados, hay mucho material en internet. No vamos a poder alcanzar ese nivel de experiencia. Y siempre vamos a querer ser más y tenemos ese deseo, pero no damos esa milla. Es como que yo sueñe con ser tenista y literalmente en mi vida he agarrado yo una raqueta de tenis. Entonces, yo entiendo que para yo aspirar a esa excelencia, necesito ir a la cancha, ponerme unos tenis y empezar a jugar. Ok. Finalmente, el tema de
de la seguridad ya hablamos y el agente es muy fácil. Pero el tema del rendimiento, tenemos una tabla con 100 millones de registros y esa tabla la tenemos en un mismo archivo. Okay. Tenemos una tabla ahí con 100 millones de registros y es como el ejemplo que siempre pongo. Imagínate que yo te dé a ti una habitación llena de Legos y que yo te diga, mira, dame todos los Legos que son de Homero Simpson, por favor. ¿Qué tiempo vas a durar en eso? Eso mismo ocurre con la base de datos. Que tienes una tabla enorme, la tienes almacenada en un mismo archivo físico, porque no sabes que tú puedes particionar esa tabla en diferentes archivos, ya sea por rangos de fecha, ¿verdad? Tú puedes crear particiones mensuales, o trimestrales, o semestrales, etc. O la puedes particionar por cantidad X de registros. Tú dices, mira, cada vez que esa tabla genere, dame un número, 15 millones de registros, créame una partición nueva para esa tabla. Obviamente todo eso hay que configurarlo, no sale de la nada. Ok, básicamente yo diría que en el tema de rendimiento, las particiones y los índices son el talón de Aquiles de muchos sistemas. Ok, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. No sé si de hecho ni siquiera estoy segura si me están escuchando porque ustedes están muy silenciosos. Yo siento que le estoy llamando como la atención, no sé. Entonces, no, estamos aquí aprendiendo. Habla. Te escucho fuerte y claro. Entonces, aquí Dale nomás, Selena, que está bien, dale nomás. ¿Cómo es? Sensei. Por aquí. ¿Qué es eso? No te escucho. Elena. ¿Sí? Referente al tema de particionamiento, tengo algo. Por ejemplo, se pueden las particiones crear de forma automática, como ya usted mencionó, pero evidentemente eso conllevaría una charla o una clase aparte, porque en mi caso, para tú particionar una tabla hasta ahora, según lo que he visto, tú creas primero los data files, luego les asocias los archivos físicos, que son los .ndf, y luego se crean lo que son las funciones de partición y los esquemas de partición. Es decir, todo eso que se debe de hacer de forma manual, por así decirlo, tirando un query, también se puede hacer automático por vía de la misma herramienta. Ahí es donde yo te digo, con el Management Studio tú tienes todas las herramientas, absolutamente todas, para tú convertirte en un excelente DBA Junior. Pero si cuando tú quieres empezar a desarrollar cosas nuevas, más avanzadas y tal, el amigo tuyo se llama Transact, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, si tú vas a particionar una tabla, déjame ver si yo me acuerdo cómo se llega ahí, espérate. Aquí a pasar vergüenza yo. Déjame ver. No quiero mostrar, exacto. Una tabla cualquiera. Storage. Pero mira, me acordé. Entonces le voy a dar crear partición. Okay. Tú creas tu función de partición, tú le dices por cuál columna tú lo vas a hacer. Déjame ver, no hay ninguna fecha, entonces voy a cogerlo por esto. Le voy a poner un nombre cualquiera aquí. Y le voy a poner otro nombre acá. Ok. Entonces, chanfle, tú ves, esto yo no lo tenía. O sea, esta parte de aquí no pensé en ello, pero lo que te quería mostrar era que cuando tú haces esas cosas, a todo lo que tú haces en el management por una ventana, tú tienes acceso a generar el script. El script. ¿Entiendes? Míralo aquí. A una nueva ventana. Tú le das ahí finalizar. Él no la va a ejecutar ahí la partición. Él simplemente me generó el script. Entonces, cuando ya tú sabes que esta es la forma, esto que está acá, de tú hacer una partición, entonces tú empiezas a crear tu script que de manera automática corra. Si tú tienes tablas particionadas todos los meses,
¿verdad? Que corra el último día de cada mes y te agregue los archivos y te lo agregue a tu función de partición. Si tiene una tabla que es por cantidad de registro, entonces tú vas a tener tu script que va a ejecutarse todas las noches y va a validar si vamos a necesitar ya ir creando nuevos files. ¿Entienden? Yo debo tener esos scripts por ahí, lo único es que para entenderlo tienes que dedicarle buen tiempo porque son muy largos. No es tampoco una tarea de 25 líneas de código, ¿entiendes? Entonces es empezar a tomar esto y hacer tus queries dinámicos para cada vez que necesitas agregar uno, irlo haciendo. Por ejemplo, actualmente yo estoy tomando una especie de curso que creo que le compartí en estos días, creo que ayer. Y se está viendo lo que es la parte del particionamiento de tabla y es un tema que tengo 2 días practicándolo para aprenderme la sentencia como tal, de principio a fin. No, pero tienes que empezar a ponerle la lógica del lado del programador que todos tenemos dentro para tú crear esos scripts y automatizarlos. Yo creo que lo tengo por ahí, si tú me lo recuerdas mañana, en horario laborable yo lo puedo buscar. Y déjame ver qué otra parte. No, básicamente es eso. Pero sí, tienen que aprender a escribir muchos scripts, muchísimo, porque no todo es tan hermoso, tan lindo como nos lo pinta ahí el Management Studio. No, eso es así. Porque, por ejemplo, usted me dirá Judas, pero yo también sé PL. Y bueno, pues aplico, por así decirlo, la misma lógica a Transact. Pero a mí lo que me gusta es tirar query. Sí, a mí también, realmente. Yo soy transálogo, pero full. Estoy haciendo una llamada en vivo, señores, porque dejé algo en el refrigerador y se me va a dañar para que me lo baje. Entonces, si tiene alguien más alguna duda, yo entiendo que cubrimos bastante. Manuel, bájame algo que puso en el freezer ahí, por favor, que se me va a dañar. Gracias. Perdón. Esto es en vivo, como dicen por ahí. No sé si se nos quedó algo, si alguien tiene alguna duda. Pregunta, sugerencia. Hola, Elena. Pues Hola. yo, pero no con respecto a la charla, sino, o sí tiene que ver con respecto a la charla, pero de cómo nosotros podríamos organizar, no sé si les parezca en el grupo, ya que pues veo que hay mucha actividad y eso. Y dado que queremos hablar lo de las buenas prácticas, no sé si de pronto pues armar como un grupo de estudio o para ir, pues no sé, usando lo de la parte de con las consultas, la parte de administración, la parte de integration y análisis. Pues digamos que sé que ahorita todo el mundo está en cuarentena, podemos hacer estos reuniones frecuentemente y de pronto vamos abordando, pues digamos, ya unos temas muy específicos y pues digamos que sacando como unas buenas prácticas, pues ya que tenemos pues ustedes, a Carlos y a otros compañeros que tienen mucha experiencia que de pronto nos pueden contar. Claro, mira, realmente lo que yo siempre recomiendo es que no estudien solo porque es muy pesado y a veces aburrido. Entonces, tampoco me gustan los grupos muy grandes porque eso lleva siempre a las opiniones, a las discusiones y tal. Entonces, imagínate que tú, qué sé yo, un grupo de 3 o 4 personas y agarran un libro de administración, un libro oficial. Aquí voy nuevamente. Yo no he visto una persona que se haya convertido en excepcional en esto leyendo foros, ni mucho menos. Yo creo mucho en la información oficial. Entonces, cuando tú entras de un autor a otro y vas saltando, coges un libro, coges un video y tal, al final aprendes mucho y no aprendes nada. ¿Ok? Aprendes mucha confusión, aprendes muchas cosas que no necesariamente están bien, otras sí. Yo soy muy crítica en ese sentido, altamente crítica. Tengo de hecho la anécdota de una persona que en un momento determinado empezó a trabajar conmigo como junior y yo le asigné unos temas a estudiar y cuando vi la cantidad de pestañas que tenía abierta en su navegador y la cantidad de PDF que tenía en un folder, se lo borré todo, absolutamente todo, y le dije, mira, este es el libro que tú vas a estudiar. Entonces, cuando ya tú estudias, imagínate tú que terminaste el capítulo de los backups.
pero tú lo estás leyendo de una fuente oficial y lo vas a practicar. Ah, pero qué joder, tengo una duda, déjame ver, y ahí tú vas a la comunidad y preguntas. Que por eso que yo hago tanto énfasis en no dejar pasar cualquier tipo de publicación, porque los confunde, ¿entiendes? Pero cuando tú estudias desde la fuente oficial, ¿entiendes? Un curso certificado en Pluralsight, ¿ok? Yo tengo un curso en Udemy, sin embargo, ay Dios mío, esto está grabando. Yo no recomiendo que compremos cualquier libro, cualquier curso, ni siquiera por los reviews que tenga. Y te voy a explicar por qué. Tú tienes un curso cualquiera de Transact, por ejemplo. Entonces, yo hablo bonito, lo explico muy chévere, y naturalmente el que va y compra un curso de Transact donde están explicando Select, Update, Delete y demás, es porque está empezando, está en un entry level, como nosotros le decimos aquí. Entonces, se va a encontrar a esa persona como un monstruo, el más duro y tal. Pero esa persona que quizás aprendió no por las vías oficiales, no ha tenido quizás mucha experiencia implementando lo que sabe, etcétera, etcétera, le puso 3 o 4 conceptos errados y ya ese junior viene a trabajar con ese problema. Ok, entonces, cursos, sí, asegúrense que esa persona tenga experiencia. Lo que yo digo es, sí, está bien, vas a comprar el curso, excelente. Cuando alguien va a comprar un curso, yo no miro los reviews ni mucho menos. Tú sabes que yo miro el nombre de la persona y lo busco, porque veo gente, y ustedes me corrigen, que son mucho más jóvenes que yo y sé que andan mucho en esas páginas, que tienen cursos de Machine Learning y otro de programación en C++ y uno de redes y otro de no sé qué cosa. Entonces son personas que regularmente cogen una documentación X, se crean unos ejercicios que encontraron por ahí, le cambian la variable y crean un curso con eso y se ganan cientos de dólares así. Pero no necesariamente tienen los conocimientos ni la buena práctica para llevar eso al nivel que educar amerita. Yo cojo esta vaina muy en serio y soy muy open. Si ustedes me hacen una pregunta y yo no me la sé, le digo, mira, no, espérate, yo no me sé eso, vamos a investigar, vamos a indagar, le pregunto a alguien. Porque eso amerita mucha responsabilidad cuando tú tratas de transmitir conocimiento. Y ese es mi consejo. Formen grupitos. Si ustedes siguen esa parte de ahí, eso que yo les estoy diciendo, si van no me estoy echando flores, porque no es mi estilo, ni siquiera me gusta mucho. Pero si ustedes van al canal de YouTube, repito, esos videos jamás en la vida se grabaron con la intención como de darle la acogida que han tenido. Simplemente yo hice esa comunidad en la que ustedes están y empezamos con esos videos y yo le daba un botón grabar y así mismo lo subía a YouTube con la intención de que ese grupito, que eran menos de 50 en ese momento, porque empezaron 200 y pico pero terminaron como 15, tuvieran la forma de volver a ver el video si no podían tomar la clase. Entonces hay muchos relajos, hay muchas bromas, se habla de béisbol y sabrá Dios que otro tema, no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero es la base. De hecho, el grupo que se formó recientemente para lo de ingeniería de datos, que fue un curso que inició presencial y terminó remoto por el virus, con 15 jóvenes de aquí, de la República Dominicana, se usó el mismo material. Por ahí debe andar uno de ellos y no me deja mentir. O sea, yo utilicé lo mismo PowerPoint que lo tengo en SlideShare y fui allá al link, lo abrí y vamos a dar la clase. Porque la normalización de base de datos es un concepto que existe hace más de 70 años, de la mitad del siglo pasado. La base de las bases de datos sigue siendo la misma. El engine de SQL Server, el motor, siempre incluye cosas nuevas, pero para los juniors es exactamente lo mismo. Entonces, si quieren iniciar por ahí, sabiendo que, reitero, van a encontrar sus chistes de vez en cuando, lo pueden hacer.
¿ok? Pero tienen que practicar. Si se juntan en grupitos de 3 o 4 es más efectivo que si tratan de hacerlo con el grupo completo, porque al final, a mi entender, cada quien ve la vida de acuerdo a sus prioridades. No es lo mismo una persona o un joven con 22 años, 23 años, que embarazó la novia que tiene 19, que estoy poniendo un caso extremo, ¿verdad? Pero son cosas que ocurren y que lo he visto. A una persona que quizás está cómoda en su casa, que no tiene que pagar sus estudios y tal, no pone el mismo empeño en aprender. Eso es lo que yo he visto. Ok. Hay gente que sí no necesitan nada en la vida, tienen la parte económica cubierta. Su deseo es superarse ellos mismos y también se vuelven increíblemente excelentes profesionales en esto. Entonces, como cada experiencia es única, yo les sugiero eso. Okay. Vean en el grupo quienes empiezan a conocerse. Al final la unión hace la fuerza. Yo tuve un profesor en la universidad que en mi primer semestre, con mi primer cuatrimestre, que nos dijo, ahora están ustedes todos juntos porque son nuevos, pero en unos meses los intereses de cada uno los van a separar, y eso mismo va a ocurrir aquí. O sea, el grupo tiene casi 5.000 personas, ahora mismo vemos 36 aquí. Es muy probable que ustedes sean esos 36 que genuinamente están dejando el forro para aprender esto. ¿Ok? Entonces, háganlo así, hagan grupitos, pueden ponerlo por el grupo, sean disciplinados. Nosotros los latinos somos la cosa más loca, alegre, y a mí eso me encanta, ¿verdad? Me fascina, a mí me gusta mucho la gente alegre, con energía, pero a veces queremos llevar eso a todos los niveles, Entonces, si ustedes se fijan, yo soy muy odiosa con el tema de la disciplina en los grupos y eso, en la comunidad, pero es por eso, porque si abrimos un poquitín así, nosotros con esa energía que nos caracteriza, ya ustedes saben, se va todo a la porra. Después llenamos el grupo de memes y de canciones y de no sé qué otra cosa. Entonces, básicamente eso. Y ustedes saben que yo estoy por acá, presta para cualquier cosa. No lo he dicho a nadie, pero sí estoy evaluando la posibilidad de abrir otra sesión para los de ingenieros de datos, pero remoto, porque me han escrito, usted no se imagina la cantidad de gente que cuando vamos a hacer esa actividad vía internet, yo no confiaba mucho en eso, pero en vista de que lo hicimos, porque empezamos presencial, pero terminamos remoto, es muy probable que... Y los que somos de lejos también. ¿Cómo es? No te escuché. Con relación a ese curso, Elena. ¿Sí? Yo tengo un tiempo brechándolo a usted, porque a mí me pasó precisamente que yo vivo como... ¿Quién me habla? Espérate, Rosa. Tú sabes qué pasa, que esto, cuando alguien habla, me lo pone adelante, pero en el caso tuyo no. Entonces no. Pero cuéntame, Rosa, tú no estás brechando entonces. No, sí, yo siempre estoy brechando a usted, porque a mí me pasó que precisamente cuando usted puso el post sobre que iba a hacer mediante una rifa o algo así para lo del curso de ingeniería de datos, en esos días yo estaba totalmente fuera de Facebook y yo dije, wow, cuando yo vi eso, yo dije, así, mierda, ¿dónde yo estaba que no vi eso? Y a mí me dolió muchísimo y yo dije, nada, ya lo va a poner seguro en algún momento y yo estaré ahí, primera fila, porque sí que me gustaría bastante. Esa es la idea, porque a mí, después de escribir query, a mí me gusta mucho enseñar, o sea, algo que yo disfruto bastante. Y como nosotros los informáticos, yo he superado, por ejemplo, el caso de la timidez, pero obviamente esto no era así hace unos años. Y obviamente esa parte tímida de uno siempre está ahí. Y cuando tú estás con gente que hace lo que tú haces y que le gusta lo que a ti te gusta, pues uno se siente mucho más cómodo, realmente.
Entonces, a mí me encanta eso, compartir lo que sé, etcétera, etcétera. Yo voy a detener la grabación porque el video se va a hacer extenso, ¿verdad? Porque ya hablamos de lo importante, pero si alguien más